La vida se trata de relaciones. Somos seres sociales y a lo largo de la vida vamos aprendiendo a irnos vinculando con las demás personas que tenemos a nuestro alrededor. Específicamente venimos hablando de lo que es la inteligencia espiritual en la nueva vida que Cristo nos ha regalado. Hoy podremos descubrir cómo la inteligencia espiritual es la clave para potenciar, nutrir y mejorar nuestras relaciones en los distintos ámbitos de interacción. Dale un giro a tu vida. La palabra de Dios abunda en ejemplos de relaciones. En particular, nos enseña acerca de la importancia de relacionarnos con Él, con Dios, con nuestro prójimo y relacionarnos con nosotros mismos. Nosotros debemos buscar ser lo más inteligentes posible a la hora de establecer relaciones. De todas las enseñanzas que la Biblia nos ofrece sobre agradar a Dios, Jesús pone en primer lugar aquellos mandamientos que se refieren al amor. Por ejemplo, en Marcos 12 habla sobre el amor en las relaciones, que es importante y mucho más allá que los holocaustos y que los sacrificios. Debemos tener en cuenta tres esferas vinculares con Dios, ¿sí? Con los demás y con nosotros mismos. Esas son las tres esferas de las que hablamos al principio, ¿no? Relacionarnos con Dios, número 1, relacionarnos con los demás, número 2, y relacionarnos con nosotros mismos. ¿A cuál de estas tres esferas o cuál de estos tres conectores en la red de la forma de relacionarnos es la que menos estamos prestándole atención? Bueno, quiero que leamos juntos Proverbios capítulo 9, verso 10. El comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Conoce al santo y tendrás discernimiento. Nosotros podemos saber mucho acerca de una persona y a la vez no conocerla realmente. Porque es bueno para preguntarte, ¿qué significa para ti la palabra intimidad? ¿Qué características son necesarias para establecer una relación íntima con Dios? Bueno, es lo mismo con las personas. Pasar tiempo con Él, meditar en su palabra, conocerlo en profundidad, tener comunión, abrir nuestro corazón a Él. Esos son los mismos principios que rigen en relacionarnos con los demás. En Colosenses capítulo 2, versículo 3, dice que en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En el contexto de este pasaje nos advierte que aquellos que no conocen profundamente a Dios corren el peligro de ser engañados por argumentos ingeniosos. Una buena relación, digamos, sana e íntima con otras personas, nos permite también conocer mucho más a profundidad su corazón y cuidarnos de sus argumentos ingeniosos que soleremos encontrar en sus palabras. En una época, esta época específicamente, en la que las experiencias suelen situarse por sobre los principios establecidos en las Escrituras, las palabras del apóstol Pablo cobran una nueva relevancia, como les acabo de leer anteriormente. Es preciso que nosotros debamos fortalecer nuestra relación con Dios a fin de alcanzar un nivel de entendimiento y de revelación mayor. Pero quiero citarles también el Salmo 51, verso 6. Pero tú deseas honradez desde el vientre y aún allí me enseñas sabiduría, dice el salmista. Entonces, la inteligencia espiritual, lo resalto, no es posible sin intimidad con Dios. Asimismo, sostiene que la calidad de nuestra relación con Dios afecta nuestra relación con los demás y con nosotros mismos. Afecta nuestra relación con los demás y con nosotros mismos. Quiero dejarte esta estadística. Según los psicólogos, nosotros somos el promedio de las 5 personas con las que más nos relacionamos en el diario vivir. Somos el promedio de esas 5 personas. Entonces, considera por un momento esas 5 relaciones o las 5 personas con las que más te relacionas a diario.
¿Qué influencia están ejerciendo estas personas sobre ti? Es una interesante pregunta, ¿cierto? Entonces la inteligencia espiritual está asociada al conocimiento de la voluntad de Dios. Por ende, en la práctica, ese recurso nos guía a ser prudentes y elegir cuidadosamente nuestro círculo íntimo. Quiero que sigamos viendo algunas cosas en las Escrituras. Vayamos ahora a Proverbios 13:20. Camina con sabios y te harás sabio. Júntate con necios y te echarás a perder. Leyendo la versión Dios habla hoy. Entonces la influencia de quienes nos rodean es sutil, pero es consistente. Por ese motivo, la Biblia nos exhorta a rodearnos de personas sabias. Qué interesante. Si la sabiduría y la necedad son contagiosas, ¿qué efecto tienes tú en los demás? La mirada de los demás tiene una tendencia a condicionarnos. Pregúntate, ¿cómo enfrentas las críticas? ¿Te has desenfocado del propósito de Dios debido a las expectativas ajenas o de algunas otras personas? ¿Cuán importante es la relación con la que tenemos con los demás? En cierta ocasión veía un documental sobre el águila real y cómo los cuervos la molestaban. Le daban picotazos en sus alas. Ella intentó zafarse, lo logró, pero ellos no se dieron por vencidos y empezaron a perseguirla. La decisión del águila real fue subir cada vez más alto, batir sus alas fuertemente, hasta que llegó un punto donde los cuervos no podían subir porque el oxígeno no era suficiente para ellos, pero sí para los poderosos pulmones que tiene el águila real. Entonces, el desarrollo de la inteligencia espiritual tiene un efecto similar en nuestras relaciones interpersonales. Nosotros debemos ubicarnos en un lugar de, digamos, de sabiduría y alto, donde no permitamos que las personas a nuestro alrededor le den picotazos o le pongan peso a nuestras alas para que podamos volar en esa nueva vida que Cristo nos ofrece. En Marcos capítulo 12, verso entre el 28 y el 34, Jesús fue muy claro. Debemos amar a Dios con todo nuestro ser y al prójimo como a nosotros mismos. Porque el amor propio es un componente del desarrollo de la inteligencia espiritual. Podríamos preguntarnos, bueno, ¿y en qué se diferencia esto del egoísmo? ¿Qué consecuencias conlleva la falta de amor propio? Pues es imposible amar a nuestro prójimo, valorarlo y relacionarnos sanamente con él si primero no lo hacemos hacia adentro, o sea, hacia nosotros mismos. Por eso, nuevamente citando Mateo 2:74, nosotros debemos reflexionar acerca de aquellos intercambios o conversaciones que hemos tenido últimamente. ¿Qué tipo de lenguaje nosotros estamos utilizando y qué temas normalmente caracterizan tus conversaciones? Para que vayas empezando a medir el nivel, ¿sí? Porque mira lo que ilustra este pasaje. En el último verso dice, ¿cómo podrían los hombres malvados hablar de cosas buenas? ¿Sí? Porque es que lo que está en el corazón determina lo que uno dice. Fueron las palabras de Jesús. Lo que está en el corazón determina lo que uno dice. Podrás medir lo que está en el corazón actualmente por los temas más recurrentes en tus conversaciones. Entonces medita en esto, memoriza Proverbios 4:23 y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales y escuchar el próximo podcast para seguir hablando de este tema interesante sobre la inteligencia espiritual. Y bueno, terminemos con una oración. Amado Dios, te quiero dar gracias por cada persona que escucha este podcast, este mensaje. Concédeles el discernimiento, la sabiduría para que ellos puedan evaluar su corazón, evaluar su estado actual. También hazles verse como tú los ves, amarse como tú los amas, Dios, para que comencemos a desarrollar una inteligencia espiritual en esas tres esferas relacionales y para que crezcamos, avancemos y desarrollemos esa maravillosa vida que tú quieres para nosotros. Lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.